Bienvenidos a una edición más de HDP en este nuevo horario, los domingos a las 10:30. Y para poder entender cómo se dio el desmadre que este año nos llevó a las calles, porque estamos hartos de la corrupción, de que no funcionen los hospitales, que no funcionan las escuelas, tenemos que entender las reglas del juego del gobierno guatemalteco. Y una de las reglas más nefastas del juego del gobierno guatemalteco es la manera en que el gobierno compra cosas. Para que el gobierno pueda funcionar, para que haya vacunas en los hospitales o pupitres en las escuelas, el gobierno, con el dinero de tus impuestos, tiene que ir y hacer compras. Esas compras son reguladas bajo una ley que dice cómo el gobierno debe comprar, cómo el gobierno debe adquirir ciertos bienes o ciertos servicios para entonces proveerle a la población de las diferentes cosas que el gobierno debe proveer. El problema es que esa ley de contrataciones estaba bastante entrampada y la semana pasada le hicieron una modificación, pero a veces hemos visto cómo este Congreso modifica las cosas y nos las maquilla y nos hace creer que le hicieron las reformas que eran necesarias y al final de cuentas todo cambia para todos seguir igual. Y para que eso no nos pase, es importante que los hijos de la política nos volvamos vigilantes, no solo de la gente que nos gobierna, sino de las reglas bajo las cuales gobiernan. Y por eso hoy nos acompaña el licenciado César Sigüenza. Él es abogado y notario, es analista legislativo. César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en HDP y sobre todo porque esta es una nueva generación que se hartó de la corrupción, de los robos, pero que todavía le hace falta comprender y entender cómo llegamos a este desmadre y por qué la manera en que el gobierno opera le permite el ser tan corrupto. Obviamente un pilar de esto es la ley de contrataciones. Entonces, coméntanos un poco la razón de ser de una ley de contrataciones y para qué sirve. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gloria. La verdad es que es muy importante hacer la reflexión que tú hacías al principio al respecto de qué fue lo que motivó que hoy estemos hablando de una reforma a la ley de contrataciones. Después de el gran malestar y la manifestación ciudadana que se dio en este año, que llevó a la calle a muchos guatemaltecos a protestar en contra de la corrupción, el Congreso de la República instaló 4 mesas de trabajo para modificar 4 de las leyes que se reconocieron como fundamentales para fortalecer la institucionalidad pública y atacar en ese sentido la corrupción y hacer un gobierno más transparente y eficiente. Esas 4 mesas son la que analizaba la ley electoral, la ley del servicio civil, las reformas que se denominaron al sector justicia y por último esta mesa que analizó la reforma a la ley de contrataciones. Como tú ya bien has explicado, no siempre las propuestas que nacen de estas discusiones son las mejores o las que más efecto positivo pueden tener y también no siempre esas propuestas, si algunas van bien, son las que finalmente se aprueban y la muestra de eso fue la ley electoral, que finalmente entró una cosa y salió otra del Congreso. En el caso de la ley de contrataciones, también sufrió un proceso de audiencias públicas y llevó a contar con una gran matriz de propuestas y de, digamos, visiones acerca de dónde se observa que debía haber una modificación a la ley de contrataciones que dio paso a este gran esfuerzo de armar una iniciativa de ley. Como tú ya bien adelantabas, la ley de contrataciones es muy importante, evidentemente sirve para que el Estado pueda ejecutar su presupuesto, no todo se ejecuta a través de la ley de contrataciones, eso también está claro, también existen otros métodos, pero de hecho uno de los grandes desafíos que enfrentó esta reforma es que todas aquellas entidades que ejecuten y de alguna manera utilicen el presupuesto del Estado deban utilizar las reglas del juego que están contenidas en esta norma. Ese, digamos, fue de hecho uno de los grandes avances que se identifican de esta propuesta. Ahora, ¿por qué es importante hablar del contexto? Porque evidentemente esta reforma tiene un matiz y está posicionada en una situación que la hace limitada de manera lógica, digamos. Muchas veces los guatemaltecos quisiéramos que los cambios fueran integrales y rápidos, pero en la política, al igual que en todos los procesos, tenemos la limitante del tiempo. Y aunque es a veces difícil de comprender, aún incluso por el trámite de las iniciativas, hay ciertos tiempos que uno debe tomar en cuenta para proponer las reformas.
Y ese fue uno de los factores bien importantes para armar esta iniciativa, porque se intentó acotar en temas urgentes cambios que de verdad tuvieran un efecto importante. Digamos, los dos factores son, digamos, clave, porque hay que entender que se priorizó y a la vez dentro de los temas que se identificaron como prioritarios, se identificó cuáles podían tener más impacto. Y así fue como se armó. Entonces, también es importante que los ciudadanos sepamos que esta no es como una nueva ley de contrataciones, no tiene todas las reformas que son necesarias, sino que lo veamos como un primer paso hacia la reforma del sistema de compras y contrataciones del Estado. Vamos a entrar en ese detalle, pero antes quisiera yo recalcar el porqué de estas 4 leyes. Es decir, Guatemala es un sistema político que tiene alrededor de 70,000 leyes, nadie las ha contado exactamente, pero por ahí va el número grande, 70,000 leyes. Y evidentemente tenemos un Estado que colapsa en la manera en que da los servicios, en la manera en que encarcela a las personas que violan los derechos de otros, o sea, vemos muchas fallas. Entonces uno diría, wow, ¿cómo yo de 70,000 leyes decido que hay 4 que son urgentes? Pero cuando uno analiza estas 4 hace sentido, porque al reformar la ley electoral, reformarías la manera en que los partidos se constituyen, y los partidos son, digamos, el primer paso para entrar en el sistema obsoleto que no queremos. La ley del servicio civil vendría a cambiar la manera en que pagamos los sueldos de nuestros funcionarios públicos, y entonces podemos premiar la meritocracia, desincentivar a los sectores que ya se han, digamos, enquistado en este sistema corrupto que no nos gusta. Luego está la ley del sector justicia, que evidentemente si tuviéramos un organismo judicial fuerte, no habría necesidad de que venga la CICIG a hacer nuestro trabajo, sino que tendríamos un sistema de investigación policíaco, judicial, funcional. Y la ley de contrataciones para decir, bueno, no solo tengo mejores partidos, no solo tengo funcionarios mejor pagados, no solo tengo un sistema de justicia, sino que ahora me voy a garantizar que lo que el gobierno compra lo haga de manera transparente. Entonces, a pesar de que son 70,000 leyes, podemos ver cómo estas 4, si se reformaran eficientemente, sí palparían un cambio real en la vida de los guatemaltecos a todo nivel, porque al fin y al cabo aquí son jóvenes que se enfrentaron a un gobierno corrupto, pero que su conocimiento del sistema es nulo, porque tampoco en la escuela te lo dan, o muchas veces en la universidad tampoco. Entonces, ¿cómo le explicarías tú a un joven que está preocupado, que salió a manifestar, pero que no entiende cómo llegamos a estos niveles de robo y de corrupción, la importancia de una ley de contrataciones bien hecha? Bueno, yo creo que le explicaría, y creo que es parte de lo que tú bien dices, que la debilidad no está en que existan leyes que digan cómo hacer las cosas. La debilidad del Estado de Guatemala es que esas reglas no se cumplen. Y uno de los grandes vacíos que ocasiona que esas reglas no se cumplen es que la institucionalidad del Estado es débil, es ineficiente y no tiene los incentivos correctos para cumplir con sus obligaciones. Es decir, no tenemos una autoridad que tenga la suficiente capacidad de hacer que las leyes se cumplan. Entonces, no hay castigo. No hay castigo, no hay incentivos, no hay claridad en el mandato, porque muchas veces se pierde el enfoque de las instituciones porque no tienen claro qué es lo que deben hacer. Y dentro de ese desorden, con malos funcionarios públicos, con malos administradores públicos, con reglas que no son transparentes, es de verdad, para una persona que quiere hacer bien las cosas, aún para esa persona sería muy difícil cumplirlas. De ahí la importancia de que la institucionalidad esté preparada para cumplir sus objetivos. Y lo vemos a cada rato en el Estado. Si tú te vas con algunos, claro, son pocos, pero existen funcionarios que han dirigido carteras ministeriales, y te pones a escuchar sus experiencias, te das cuenta que incluso para el que quiere hacer bien las cosas es difícil porque no están ajustadas las normas institucionales para cumplir los objetivos. Entonces, la importancia es entender que estas 4 leyes fueron las que se priorizaron, que no son todas las leyes que son necesarias, pero que estas sí evidentemente iban a tener un impacto en cómo el Estado puede operar y cumplir con su mandato. Y de hecho la parte de contrataciones es importante porque es la que permite que la ejecución se haga eficientemente, que es decir, rápido, pero que también cumpla sus objetivos y se haga de manera transparente para que no solo los recursos se utilicen de la manera que se deben utilizar, sino que además estén enfocados
de la manera más técnica posible para que de verdad tengamos un uso verdaderamente eficaz de los recursos, porque son pocos, recursos no hay ilimitados. Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar dentro de este desorden institucional donde tenemos oficinas que no saben ni para qué existen, en quién recae la ley de contrataciones. Vamos a hablar también de la Contraloría General de Cuentas, que este año pues pasó un poco desapercibida, y sobre todo para que ustedes puedan tener mejores herramientas para controlar a su gobierno. Con el hashtag HDP pueden opinar. Volvemos con más. Información completa del acontecer nacional. Los detalles del espectáculo mundial. Lo mejor del deporte nacional e internacional. Hechos Guatemala, lunes a viernes, 8 de la noche. En septiembre de 2008 se constituye Fundación Azteca Guatemala, teniendo como objetivo brindar a la población guatemalteca proyectos de esperanza a las áreas más afectadas y sectores más vulnerables. Limpiemos Guatemala es el movimiento de limpieza más grande realizado en el país. En esta campaña tan exitosa se ha movilizado a más de 764.978 personas que como voluntarios a nivel nacional en los 4 años que se ha realizado han puesto su empeño y corazón. Gira Vive de Vive Sin Drogas. Es la campaña creada para trabajar la prevención del consumo de drogas y el desarrollo de adicciones que se difunde de manera masiva y permanente en toda Guatemala. La Gira Vive de Vive Sin Drogas ha alcanzado a más de 94.500 jóvenes guatemaltecos en 28 giras en forma directa, logrando dejar una semilla de esperanza y oportunidad para ayudar a los jóvenes a tomar buenas decisiones. Que vivan nuestros lagos de Guatemala. Campaña ecológica que se realiza a través de un concurso nacional de dibujo y que tiene como finalidad generar conciencia social ecológica en la ciudadanía a través de la visión de los niños y niñas y su expresión artística. Esperanza Azteca. El programa musical Esperanza Azteca es un proyecto social creado por iniciativa de Ricardo Salinas Pliego y operado por Fundación Azteca Guatemala de Grupo Salinas. En el año 2014 se comenzó la primera Esperanza Azteca en el municipio de Nuevo San Carlos, en el departamento de Retaluleu, con 150 niños. Misión Juguete. Por primera vez en Guatemala se realizó el evento de recolección de juguetes nuevos en nuestra campaña Misión Juguete. Logramos nuestro objetivo, llenar la Navidad de 2014 de alegría en la vida de miles de niños y niñas guatemaltecas que son parte de diferentes fundaciones, teniendo como resultado la recaudación de 7,000 juguetes nuevos. Movimiento Azteca. En 2014 se realizó el Movimiento Azteca, una esperanza de vida para un mejor futuro, el cual tenía como objetivo la construcción de la primera unidad de trasplante de médula ósea que favorecería a pacientes de Centroamérica y Sur de México. Somos Fundación Azteca Guatemala, sumando esfuerzos. Continuamos con más en Hijos de la Política, tratando de convertirnos en los eternos vigilantes para que la justicia y la transparencia imperen en nuestro gobierno y ya no tengamos que volver a salir a las calles. Hoy nos acompaña el licenciado César Sigüenza, él es abogado y notario, analista legislativo, y estamos analizando la ley de contrataciones que fue aprobada, una reforma recientemente por el Congreso de la República con más de 106 votos. Entonces, César, estábamos hablando de la importancia de la ley de contrataciones porque es la que legisla la manera en que el Estado compra los bienes y servicios de los cuales hace uso para cumplir con sus funciones que según la Constitución son pues proveer de seguridad y justicia y garantizar el bienestar a los ciudadanos. Ahora, por cada ley que hay una institución que debe vigilar porque esa ley se cumpla. En el caso de la ley de contrataciones, ¿qué institución o qué instituciones son las que deben vigilar que la misma se aplique o se cumpla? Bueno, en el caso de la ley de contrataciones, evidentemente debe haber un control previo, que es el que se propone a través de que ahora, que es una de las partes de la reforma, exista una Dirección General de Adquisiciones
que sirva como el primer punto de referencia para establecer la forma en que se hacen y se deben cumplir los procesos de contratación. Eso, digamos, es el control previo a que se hagan las compras y contrataciones. O sea, que ya desde antes uno Correcto. revise que las empresas son legítimas. Y que se cumpla con todas las reglas y ser, digamos, un contralor en el momento de la ejecución. Ahora, cuando ya se firman los contratos y se hacen las adquisiciones, existen ya los sistemas de control posterior naturales a cualquier gasto del Estado, que son la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público en última instancia, pero también existe en algunos contratos las entidades que supervisan las calidades de las obras una vez se realizan, y también no hay que dejar de lado la responsabilidad que tienen las entidades que compran y contratan de recibir el producto del que contratan. Digamos, no es solo la Contraloría la que debe revisar que se haya hecho bien el negocio. El funcionario que autoriza una compra debe revisar que cuando se le den los productos a cambio de ese gasto, se cumplan con los objetivos del contrato. Si yo compro un servicio técnico, a la hora que me entreguen el documento, si fuera el caso, tengo que hacer una recepción del producto y revisar que todo esté. El sistema está diseñado para tener controles en el proceso de contratación, al momento de recibir, en algunos casos cuando se hace una supervisión, y también el control de la legalidad y que se cumpla con todos los requerimientos de probidad y calidad del gasto, que son la Contraloría y también el Ministerio Público en última instancia para los asuntos ya de carácter penal, digamos. Con todos estos mecanismos, teniendo una Contraloría, un MP, la misma gente vigilando que dentro de su institución sí lleguen los insumos, ¿cómo llegamos a tener hospitales desabastecidos? ¿Cómo llegamos a los niveles de corrupción que hemos adquirido? Cualquiera diría, bueno, entonces algo malo había en la ley de contrataciones anterior, pero tú también has dicho, no es que la ley esté mal hecha, es que la ley no se cumple porque tampoco hay certeza de castigo, ni hay incentivos para cumplirla. Entonces, ¿estaba mal hecha la antigua ley y necesitaba reformarse? Y si sí, ¿por qué? ¿Qué tenía de malo nuestra ley anterior? Mira, yo creo que la ley, esta iniciativa de ley, lo que viene a hacer es, como te digo, dar un buen paso para la reforma y actualización de las normas. Todas las normas que existen deben de estar en constante revisión. Por eso es que no existe una reforma total de algo, porque evidentemente la experiencia y los avances te dicen que esto mejore. Es decir, los procesos probablemente no eran los ideales, pero si se hubiesen cumplido, probablemente hubiésemos tenido otro nivel de ejecución presupuestaria. Lo que falla nuevamente son que las instituciones encargadas de hacer cumplir los procesos son las que no cumplen con su deber. Es decir, no es una cuestión necesariamente de procesos, es una cuestión de instituciones. Entonces, lo que se pretende es que la institucionalidad que está regulada en la ley funcione de forma adecuada. Pero tú tocaste un tema muy importante, que es por qué hay desabastecimiento. No siempre es porque se haya comprado mal, en muchos casos se compró sobrevalorado, etcétera. Pero también tiene que ver desde la fase de planificación. Cómo yo planifico mi gasto implica en cómo yo voy a poder comprar. Si yo priorizo gasto en viajes, gasto en recurso humano y no priorizo gasto en medicamentos, por poner un ejemplo, sí, evidentemente si llega una crisis yo no voy a tener ese espacio presupuestario para poder gastar. Entonces, uno de los grandes problemas y que no debemos dejar de lado es que, y repito, este solo es un paso, la parte de la planificación en el que se establecen las prioridades es el otro gran punto para que exista una gestión administrativa eficiente. Hablemos entonces, César, en comparación a lo que antes teníamos con esta reforma, para que los guatemaltecos entendamos qué contiene, qué no contiene, qué va a venir a cambiar, si realmente vamos a poder ver algo real, dividirlo en tres fases. Lo bueno de la reforma, las cosas que son positivas y que probablemente van a ayudar a que haya más transparencia, menos corrupción. Lo que hay que revisar, lo que todavía es revisable, que todavía uno dice, bueno, con toda la reforma esto como que no quedó muy bien hecho, y lo que faltó, lo que no hizo falta, lo que nos hizo falta, digamos, incluirlo en esta reforma para decir, bueno, es cierto lo que tú dices, en una república, y esto es importante que lo entendamos, evolutivamente las leyes se tienen que ir adaptando a los cambios y que los tiempos van demostrando.
pero se debe tener, digamos, una base de principios, como decir, bueno, todos vamos a acordar que en Guatemala lo mínimo que se va a respetar es la vida, la libertad de cada cual, el fruto de su esfuerzo, y debajo de eso vamos a tener normas, pero que esas normas tienen que ir evolucionando, no se van a quedar estancadas en lo que en un año se hizo y va a seguir siendo válido 50, 60 años después. Con lo cual, yo creo que va a ser importante que analicemos lo bueno, lo revisable y lo que falta de esta reforma, que al regresar del corte en HDP se los vamos a dar. Vuelve el torneo de clubes más importante del planeta. Dos endemoniados equipos salen a la cancha del Juventus Stadium en busca de dar el puñetazo sobre la mesa en el grupo D. La Juve recibe al Manchester City. Los de Pellegrini buscan asaltar Turín, mientras que los aguerridos defensores de la Vecchia Señora buscan sellar su pase a los octavos de final. Y este 25 de noviembre usted una vez más lo vivirá a través de TV Azteca Guate, la casa del fútbol. Continuamos con más en Hijos de la Política, siempre ahora los domingos a las 10:30 de la noche, tratando de convertirnos en verdaderos hijos de la política, en eternos vigilantes de nuestro nuevo sistema de gobierno, para no volver a caer en la misma corrupción y la misma decepción que este año hemos sufrido. Estamos con César Sigüenza, analista legislativo, y estábamos hablando sobre la ley de contrataciones, que es la ley que regula la manera en que el Estado contrata los servicios y los bienes que luego le sirven para hacer sus diferentes funciones. Y queríamos hablar entonces de esta reforma, César, las cosas buenas, las cosas que todavía hay que revisar y las cosas que hicieron falta a esta reforma, para que los guatemaltecos entendamos qué fue lo que sí se contiene en esta reforma, pero que tampoco nos ilusionemos y pensemos, ay, bueno, ya reformaron la ley, entonces mañana automáticamente no va a haber corrupción. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo positivo, lo bueno de esta reforma. Sí, bueno, yo creo que evidentemente la primera parte que tú dices es muy importante a tener claro, que es que esta reforma es un paso, sin embargo, hay temas que todavía debemos seguir analizando y seguir trabajando en ellos para lograr los cambios que de verdad se necesitan. Sin embargo, creo yo que sí es valioso que rescatemos los puntos positivos y digamos que voy a hacer una enumeración. Evidentemente, esta discusión podría ser muy amplia porque la ley de contrataciones es una ley muy técnica, entonces podríamos irnos en detalles. Sin embargo, como que resaltando cuáles serían, en mi criterio, los puntos más importantes son, diría yo, la clarificación de que los sujetos que administran y ejecutan fondos públicos solamente pueden contratar y comprar por medio de esta ley. Algunas personas creen que deberíamos tener métodos más eficientes. Yo también estoy de acuerdo con que deberían haber métodos eficientes, pero no estoy de acuerdo con que no se hagan con reglas generales que cumplan ciertos estándares de transparencia. Entonces, en este caso, creo yo que sí es un adelanto que todas las entidades, incluyendo fideicomisos, incluyendo organizaciones no gubernamentales, si utilizan fondos públicos, deben utilizar la ley de contrataciones. Para ponerlo con un ejemplo, hagamos de cuenta que yo soy un funcionario del Ministerio de Educación y tengo que comprar relojes para las aulas de las escuelas, porque supongamos que ya tenemos pupitres y techos y pisos y esas cosas, ¿verdad?, que deberían ser básicas, y ahora voy a comprar relojes. Esto quiere decir que a todas las personas que le ofrezcan relojes al Ministerio de Educación y yo como contratante o persona que va a comprar en nombre del ministerio, me tengo que regir por la ley de contrataciones, Correcto. aún si es para algo tan pequeño como eso. Correcto. Lo que sí es que existen modalidades, dependiendo del monto, que te permiten hacer procesos muchísimo más rápidos que otros. Digamos, se instaló, por ejemplo, ese es uno de los buenos ejemplos, modalidades de baja cuantía, que son con montos muy pequeños, en los que si las entidades públicas requieren de algo que no tiene un peso presupuestario muy grande, pueden comprarlo de manera rápida y sin pasar todos los requisitos de, por ejemplo, un proceso de licitación. Ahora, si vamos a comprar algo que va a representar un gasto de más de 900,000 quetzales, evidentemente tenemos que tener mucho más reglas que nos permitan asegurar calidad, transparencia y que exista competencia en los procesos. Entonces, por eso es que la ley tiene modalidades de compra dependiendo los montos que se van a utilizar. Digamos, esa es una de las cosas importantes. Entonces, yo creería que
la inclusión de los sujetos obligados, es decir, que todas las personas que utilicen fondos públicos para ejecutarlos necesitan pasar por estos procedimientos, creo yo que es una ventaja. Además, existen nuevos métodos que se incluyeron, como el que te menciono de baja cuantía. También se implementó un método muy innovador que es importante que digamos que se ejecute de manera eficiente para que sea útil, pero que ha demostrado ser muy bueno en otros países, que es la subasta electrónica inversa. Se llama subasta inversa porque, a diferencia de la subasta normal, que es quien da más es el que compra, en este caso es el Estado dice quiero comprar este tipo de relojes y quien los venda más barato es el que va a ganar, es decir, la puja es al revés, es a la baja en lugar de ir a la alta, por eso se llama subasta electrónica inversa. Y como es electrónica, yo la puedo vigilar. Correcto. Porque, por ejemplo, yo conozco el caso de personas que le querían vender analgésicos al IX y sus analgésicos eran más baratos, pero con otros analgésicos ya tenían la marufia bien armada y nadie pudo nunca vigilar eso. En el caso de la subasta, evidentemente se presta a la competencia real, porque cualquier persona que esté en capacidad de prestar el servicio o de vender el bien va a poder participar en la subasta. Y como ahí es en tiempo real, imaginémonos los procesos en los que uno hace subastas en internet, en los que realmente es en tiempo real quien quiere más obtener el contrato, va a ser el que va a ofrecer el precio más bajo, se va a permitir no solo que se adquiera ese precio bajo, sino que, como tú bien dices, haya transparencia, va a tener un número de usuario, vamos a saber quién empujó y vamos a poder revisar qué persona es la que lo está haciendo, y eso se amarra con el otro punto que yo te quería mencionar como positivo, y es que hemos venido diciendo que lo importante es fortalecer las instituciones, y yo creería que si tengo que rescatar el punto que creo yo que es el eje central de la reforma, es el fortalecimiento institucional que están planteando los cambios. En ese sentido, creo yo que es clave tener presente que se instala la Dirección General de Adquisiciones del Estado, que va a ser la rectora del sistema de compras y contrataciones. Se instala un registro de proveedores único del Estado que va a tener control de todas las personas que vayan a venderle al Estado, y que además va a permitir que revisemos qué tipo de personas son, si tienen capacidad técnica para lo que dicen que van a vender, o sea, si de verdad saben lo que están diciendo que saben hacer, que no sean empresas de cartón, si tienen capacidad financiera, que no sean empresas que están endeudadas, porque el Estado debe comprar a las mejores calidades. Y por el otro lado, el tema del fortalecimiento de Guatecompras. El sistema de Guatecompras es clave para que funcione bien, no solo por la transparencia que permite, sino por la eficiencia de que los procesos estén registrados desde el principio hasta el fin. Excelente. Chacha, ya nos quedan los últimos minutos y me gustaría utilizarlos para hablar un poco de lo que se debe revisar en esta reforma y las cosas que hicieron falta a esta reforma. Bueno, con mucho gusto. Creo que la reforma, evidentemente, si uno la analiza a detalle, hay cosas que son revisables. Yo creería que hay que resaltar que el tema de las prohibiciones para ser contratista público y proveedor del Estado todavía pudo haber quedado mejor, se pudo haber incluido una serie de prohibiciones que de verdad blindaran de cualquier tipo de corrupción las compras públicas, y yo diría que en la parte de los pendientes queda las compras en estado de excepción cuando se declara una emergencia derivada de desastres naturales, en las que porque hay una evidente necesidad se hacen compras más rápidas fuera del sistema general de la ley de contrataciones, que ha abierto la puerta a que se cometan abusos. Entonces, esa parte creo que es bien importante, que es un tema pendiente de la ley, toda la compra en estados de emergencia. Y la otra, que es lo que ya hablamos al principio, es cómo se hacen los requerimientos de compra, es decir, quién determina y con qué criterio determina que necesitamos este medicamento con estas cantidades y en estas condiciones. ¿Por qué? Porque si no, desde ahí viene el problema. Si yo, por ejemplo, sé que solo tú vendes ese tipo de reloj y te digo quiero un reloj de estas características, claro, aunque el proceso sea sumamente transparente y eficiente, desde el principio estuvo mal hecho. Entonces, el otro pendiente es cómo se generan los requerimientos para comprar, que tengan bases técnicas, que tengan criterios clave, que estén alineados con las prioridades del Estado. Esa es una parte importante. Y ahí quizá lo importante sería descentralizar un poco las compras y que llegara el punto, por ejemplo, que los padres de familia de una escuela tuvieran una voz y un voto en decir, miren, en esta librería están más baratos los lápices, o sea, que la misma gente en lo local pudiera participar de unas compras más transparentes siendo partícipe, pero para eso también habría que reformar otras leyes y descentralizar un poco el gasto, ¿no? Correcto.
Checha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando sobre esta ley de contrataciones. Yo creo que es muy importante para todos los hijos de la política que entendamos que cuando las reglas no son buenas, hasta la Madre Teresa de Calcuta se corrompe, y que no solo se trata de cambiar funcionarios públicos, tenemos que cambiar las reglas de juego que nos llevaron a tener este tipo de gobiernos, y la ley de contrataciones, por supuesto, es un pilar muy importante. Te agradezco y pues gracias. obviamente es la primera, pero no será la última vez que te tendremos aquí en el programa, y a ustedes pues por participar y recordarse que ahora es cuando toca lo más importante, que es empezar a construir el gobierno que sí queremos. Que estén muy bien, muy feliz noche, ya saben, HDP todos los domingos a las 10:30 por Azteca Guate.